Muy buenas noches y bienvenidos a La Mirada Justa. A lo largo de los últimos programas hemos estado hablando de una cultura diferente y da la casualidad que será la cultura, esos parámetros eran los que defendió Jesucristo. Para analizar eso, hoy tenemos a nuestro invitado Antonio Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Ignacio Peláez. Muy buenas noches. Buenas noches. Si le parece, introduce el tema. Pues sí, en efecto, como tú muy bien acabas de decir, esta cultura alternativa, de la que llevamos hablando ya varios programas, pues resulta que es la que defendió Jesucristo. Entonces, por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar de lleno a eso, a ir viendo, a ir desgranando cómo Jesucristo defiende esa cultura que nosotros hemos ido exponiendo a lo largo de los distintos programas últimos, ¿no? Esa cultura de la austeridad, esa cultura del compartir y esa cultura de la fraternidad, ¿no? Porque decíamos que la cultura que tenemos actualmente, nuestra cultura, es una cultura que deja bastante que desear, ¿no? Una cultura, en definitiva, que produce víctimas, y claro, lo que produce víctimas no es bueno. Y lo que no es bueno, pues se debe cambiar, ¿no? ¿Verdad, Antonio? Por eso he invitado a mi amigo Antonio, que ya ha venido en otros programas de estos que tenemos nosotros de La Mirada Justa, y él pues amablemente se ha ofrecido a venir y aquí está con nosotros esta noche. Entonces te decía eso, ¿no? Que esta cultura, la cultura normal y corriente que tenemos nosotros, es una cultura que produce víctimas y entonces pues convendría cambiarla, ¿no? Evidentemente, y produce víctimas casi siempre en las personas más inocentes, en los que están más desprotegidos, y es una cultura que evidentemente solamente potencia la gente que tiene éxito, fama y tiene poder. Jesús lo que nos viene a enseñar a lo largo de su vida es una defensa de la persona en su totalidad, desde su nacimiento hasta su entrega al Padre. Y evidentemente en esa defensa y en ese camino vemos cómo va actuando en los diferentes sectores sociales de su tiempo. Hay una defensa y una potenciación de aquel tiempo, sobre todo de la mujer, que estaba bastante vilipendiada, bastante inferior incluso a algunos animales de la época, como pudiera ser un burriquillo, tenían más valor que en sí que la mujer. El niño era también otro ser bastante desprotegido hasta que no llegaba a una cierta edad adulta, y entonces incluso a los enfermos y enfermos propios de la época, y vemos cómo Jesús se va acercando a cada una de estas personas para devolverle la dignidad que tienen en sí como personas y como iguales que somos todos. Si eso lo transponemos a nuestro mundo actual, pues nos encontramos con situaciones también muy parecidas a las que se encontró Jesús, que son las que nosotros debemos de ir descubriendo y ir acercándonos a ellas. En los momentos recientes en España, por ejemplo, pues tenemos la famosa ley del aborto, la modificación, donde se atenta directamente contra una vida inocente que no tiene posibilidad ninguna de defenderse, ni siquiera ni de oír su voz. Y es donde nosotros, como cristianos, pues debemos de irnos acercando a todos esos problemas, para ir ayudando, sobre todo, si fuera el caso del aborto, a la mujer, para comprender su situación, para irla potenciando y irla integrando en la sociedad, y pedirle a las autoridades, evidentemente, una ayuda a esa mujer para que pueda seguir viviendo y poder tener lo fundamental, que es la vida, que es lo que lleva en sus entrañas. Pero curiosamente, precisamente muchos de los que defienden el aborto luego son los que se oponen a las corridas de toros, ¿no? Porque dice que se les hace sufrir al toro animalico, ¿no? Y sin embargo defienden luego el aborto, ¿no? Lo cual indica la locura a la que hemos llegado, a la que nos ha llevado esta cultura, que es la que tenemos actualmente, y por eso nosotros defendemos que esa cultura debemos de cambiarla, ¿no? Entre todos, ¿no? Porque esa cultura que tenemos, pues fundamentalmente ha conseguido que una de las dimensiones de la persona, la dimensión laboral, sea la que mande y la que ordene y la que organice las demás dimensiones de la persona, ¿no? La persona es pluridimensional, ¿no? Cada uno de nosotros tiene varias dimensiones, tiene la dimensión laboral de su trabajo, pero tiene la dimensión familiar, la dimensión personal, la dimensión religiosa, la dimensión artística, la dimensión espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, debe haber entre todas esas dimensiones una armonización para que la persona
pues viva con equilibrio. Sin embargo, esta cultura que tenemos nosotros, y que es la que tenemos, ¿no?, pues ha conseguido que sea la dimensión laboral la que impere y domine las demás, ¿no? Precisamente hace unos días yo oía en la radio por la mañana, cuando me estoy arreglando y afeitando y eso, oigo la radio, ¿no? Y entonces decían eso, que últimamente pues ha habido no sé cuántos despidos de mujeres por quedarse embarazadas, ¿no? O sea que una mujer hoy día que esté trabajando, para tener un hijo o no tener un hijo, tiene que mirar a sus condiciones laborales, porque si no la pueden despedir, ¿no? Y luego también esta cultura que tenemos nosotros ha conseguido que la persona pues sea productor-consumidor, ¿no? Entonces, si tú, en la medida en que tú produces o tú consumes, entonces tú vales y tú cuentas en la sociedad. Pero si tú no produces o no tienes poder de consumir, pues entonces tú no cuentas en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, ha convertido esta cultura nuestra, ha convertido a la persona en un objeto. Y claro, Jesucristo, como ya ha dicho el amigo Antonio, pues es el gran defensor de la dignidad de la persona, ¿no? Yo he dicho ya en otros programas, y es cierto eso, que Jesucristo fue el primer defensor de la dignidad de la persona, ¿no? Fue el primero en la historia del pensamiento humano, por encima incluso de los griegos, ¿no? Los grandes pensadores griegos, que son hombres de una talla excepcional, ¿no?, a los cuales no se les ha llegado todavía a su altura, pero sin embargo ellos no llegaron a ver la dignidad de la persona, el valor absoluto de toda persona como individuo, ¿no? Fue Jesucristo el que defendió, el primero que ha defendido en la historia del pensamiento humano la dignidad de la persona. O sea que la persona, por el hecho de ser persona, de ser hijo de Dios, pues entonces es un valor en sí, es un valor absoluto, ¿no? Porque todas las cosas son un valor. Esta mesa es un valor, pero un valor para, ¿no? La mesa vale para, el bolígrafo es un valor, pero vale para, el papel es un valor, vale para. La persona no podemos decir la persona vale para, sino la persona vale, la persona es, ¿no? Y el primero que en la historia del pensamiento humano defendió eso es Jesucristo. Eso. ¿Tú qué tendrías que decir sobre esto, Antonio? Hombre, se podría decir muchísimo, ¿no? Una cosa en el contexto empírico es tener en sí la idea de la dignidad de la persona, y otro de los grandes retos que hay es que la gente descubra en sí que él vale y que es igual a otro, porque muchas veces manejamos conceptos de forma empírica, los entendemos y demás, pero para que sean realmente válidos tiene que ser la persona el que los descubra en sí. Podemos estar hablando, como antes hemos dicho, del sentido de la vida, ¿no? Pero el sentido de la vida en sí, en valor empírico, está ahí, pero descubrir que la vida vale por sí es una cosa que cada uno en sí mismo tiene que ir descubriendo y transmitiendo a los demás. Una sociedad, como decía Ignacio, totalmente pobre, es aquella en la cual, y ha puesto el ejemplo de los toros, pues por ejemplo, ve el valor de los toros por encima de las personas. A las personas se les permite morir, a los toros no. Si dice eso, pues tenemos una serie de leyes y de protecciones para los animales. No se puede tocar un nido de este pajarito, o esta flor, o esta cosa, y sin embargo, sí podemos atentar, pues mediante la eutanasia, con un enfermo terminal. Es una sociedad en sí que está loca, ha perdido el sentido de los valores. Antepone una serie de valores por encima de los que son en sí el valor en sí de la vida, es decir, descubrir el valor que tiene la vida. Una vez que lo descubres, realmente las perspectivas que se te abren en el mundo son totalmente diferentes. Ves el mundo, como se suele decir, de otro color, con otra gafa. Y entonces es como te puedes acercar a los demás. En un saludo de la mañana puede ser un simple buenos días frío, o puede ser cálido de encuentro con una persona, dependiendo cómo se haga, dependiendo de ti y la percepción que el otro pueda tener. Por eso es muy importante el descubrir valores que vemos muy simples, pero que al mismo tiempo cada vez los tenemos más alejados, más superficiales. Por eso vamos a ir viendo los grandes valores humanos que Jesucristo defiende, ¿no? Y por eso es por lo que nosotros decimos en este programa, y así lo hemos titulado, que esa cultura alternativa que nosotros defendemos, en definitiva es la que Jesucristo defendió y la que Jesucristo propuso, la que Jesucristo preconizó, ¿no?
Entonces Jesucristo, que además era un hombre coherente, ¿no? Un pensador coherente, pues él parte de un principio básico, fundamental y general, ¿no? Decir, todos vosotros tenéis un Padre que es el de arriba, Dios. De ahí, de ese principio básico, parte todo el mensaje de Jesucristo. Y entonces empieza él a sacar consecuencias. Todos vosotros tenéis un solo Padre, que es Dios. Entonces, si todos vosotros tenéis un solo Padre, significa que todos sois hijos de Dios. La dignidad de las personas, ¿no? Que como acabo yo de decir antes, Jesucristo fue el primero que defiende la dignidad de la persona, el primero en el pensamiento, en la historia del pensamiento humano, que defiende la dignidad de toda persona por el hecho de ser hijos de Dios. Como todos solo tenéis un Padre, todos sois hijos de Dios. Y sigue sacando consecuencias. Como todos sois hijos de Dios, pues todos sois hermanos. La fraternidad universal que defiende Jesucristo. Que no se la inventaron, amigo Balta, los franceses en la revolución del siglo XVIII, 1789, sino que ya Jesucristo ya 18 siglos antes había hablado de ella, ¿no? Como todos sois hijos del mismo Padre, sigue Jesucristo sacando consecuencias, entonces todos sois hermanos, todos sois iguales. Pues claro, los hijos en una casa, todos son iguales. Uno será mayor porque ha nacido antes, el otro ha nacido después, pero en definitiva todos son iguales en derechos. La igualdad, la egalité, que también Jesucristo la defiende, ¿no? Y luego Jesucristo dice, todos podéis ser buenos hijos o malos hijos. La libertad, ¿no? De modo que Jesucristo, de manera coherente, él sienta un principio básico, que es todos vos tenéis un solo Señor, un solo Padre. Entonces él saca una serie de consecuencias de ahí, que son los grandes valores humanos, ¿no? Y el principal mandamiento, y ya yo paso a leer algunos trozos de Evangelio, por eso me he traído el Nuevo Testamento, porque para oírlos de su propia palabra, ¿no? Jesucristo establece como, lógicamente, si todos somos hijos de Dios, si todos somos hermanos, si todos somos iguales, y si todos somos libres, pues entonces el mandamiento básico que pone Jesucristo es el mandamiento del amor, ¿no? Por eso dice, concretamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Igual que yo os he amado, también vosotros amaos unos a otros. Entonces que el mandamiento nuevo que da Jesucristo es el mandamiento del amor. Amaos unos a otros. Y añade otra cosa que es sumamente importante, ¿no? Que es que la señal del cristiano, yo recuerdo que cuando yo estudiaba el catecismo de niño, y muchos de nuestros telespectadores pues lo recordarán, de niños nos decían que cuál es la señal del cristiano, y decían, la señal del cristiano, decían los catecismos aquellos, ¿no? Decían, la señal del cristiano es la Santa Cruz. Pues no, señor. La señal del cristiano, dice Jesucristo, que es el amor, ¿no? Dice él, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que os tenéis amor entre vosotros. Por tanto, clarísimamente, Jesucristo dice que la señal del cristiano es el amor, ¿no? O sea, conocerán que una persona es cristiana o no es cristiana si ama a los demás o no los ama. Esto está en el Evangelio, ¿eh? Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. No sé, el amigo Antonio lo que tendrá que decir sobre esto, ¿no?